Bendiciones para todos. Este tema se titula La Iglesia de Cristo. Queremos nosotros analizar muy bien la palabra de Dios, ya que muchos se dicen ser la iglesia verdadera de Dios, la iglesia verdadera de Cristo. Pero ¿cuál es, según nos dice la palabra de Dios? ¿Qué características tiene la verdadera iglesia del Señor? Pensemos un momento esto, que desafortunadamente en el mundo hay muchos que se dicen ser la iglesia verdadera, la única, la iglesia madre también se dicen algunos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Creo que es la luz que nos va a guiar y nos va a dar entendimiento para saber perfectamente quiénes son y quién es verdaderamente la iglesia de Cristo. Para empezar, vamos a ver a la iglesia que ya llegó al cielo. Afortunadamente, es una bendición contar con la palabra de Dios, ya que ahí nos dice que quienes ya llegaron ahí, quienes ya están allá, y cómo son, qué características. Vamos a ver primero Apocalipsis 19, versículo 7, donde nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, su novia, se ha preparado. Primero que nada sabemos, por la palabra de Dios, que la iglesia de Cristo es una iglesia preparada, que está esperando al Salvador, que está esperando a Jesucristo que venga por su iglesia. Así que su novia se ha preparado, y dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. Bueno, ahí podemos notar nosotros dos cosas muy importantes: la preparación que tuvo la iglesia aquí en el mundo, es donde se prepara la iglesia para llegar allá arriba. Lino limpio, resplandeciente, símbolo de la santidad de la iglesia. Y también dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Jesucristo nos enseñó que nosotros somos preparados para andar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras de justicia. Así que, primero que nada, acciones justas, los actos justos de los santos. Se requiere justicia, se requiere una justificación para ser y pertenecer a la iglesia verdadera de Cristo. La palabra nos enseña que Jesucristo nos justifica delante de su Padre. Él nos presentó justos. Nosotros somos justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Él cumplió todo para regalarnos justicia. La justicia es un regalo, pero es necesario vivir en obediencia a Cristo. Los estándares de Jesús son muy altos. Las personas piensan que para irse al cielo deben ser buenas, nada más. Ser una buena persona, no matar a nadie, y así Dios lo va a llevar al cielo. Eso es lo que piensan. Y la mayoría de religiones también, con que de repente vayan a su iglesia, a sus cultos. Es todo, no se necesita nada más. Pero aquí nos está hablando de actos justos que debe de cumplir los santos, los que han sido santificados y justificados. Entonces, para ir al cielo, bueno, necesitamos la sangre de Cristo, que nos limpió, y Jesucristo nos justificó, nos presenta justos delante de su Padre, nos presenta en santidad, nos dio el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? También esa sería una muy buena pregunta en estos momentos que estamos analizando la verdadera iglesia de Cristo. Precisamente el Espíritu de Dios llega solamente a personas nuevas, personas renovadas, regeneradas, que nacieron de nuevo por medio de Jesucristo. Jesucristo da un nacimiento nuevo. Si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Todo lo viejo se acabó.
Se murió nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza que nos dice el Salmo 51, que en pecado fuimos formados, fuimos concebidos en maldad, y precisamente desde el nacimiento ya venía una corrupción en la naturaleza del hombre. Por lo tanto, necesitamos una nueva naturaleza que Cristo nos los da a través de la limpieza de pecado, de morir juntamente con Cristo. Los que están con Cristo han sido crucificados, han crucificado su carne con todas sus pasiones, todos sus deseos, todo el pecado ha muerto. Características también de la iglesia en el cielo. Apocalipsis 7:9 nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Era una multitud muy grande, eso sí. Pensemos un momento que, bueno, por la misericordia de Dios van a ser tantos ahí en el cielo, la iglesia verdadera, que nadie la va a poder contar. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Bueno, vestiduras blancas también es símbolo de santidad. Palmas en las manos es símbolo de victoria. Y dice que el versículo 10, claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. El versículo 13 dice que ahí en el cielo uno de los ancianos le preguntó al apóstol Juan y le dijo: estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije, el versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, ahí estamos comprobando totalmente que nuestras vidas deben ser lavadas y emblanquecidas con la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Solamente una persona que le diga a Jesús: Señor Jesucristo, ven a mi corazón, ven a mi vida, toma el control de mi vida, perdóname y límpiame de todos mis pecados con tu preciosa sangre. Esa persona recibe de Jesucristo esta limpieza. Son lavados sus pecados. Es emblanquecida su vida con la sangre de Jesucristo. Porque aquí estamos viendo que solamente estas personas, bueno, esta multitud tiene esta característica, que han sido lavados, han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Entonces, vemos aquí qué importante. Lo maravilloso es que nos dice que es una multitud de todo tipo de razas, pueblos y lenguas. Muy numeroso, nadie lo puede contar. Adoran al Cordero, adoran al que está sentado en el trono, al Padre, al Cordero. Bueno, también el capítulo 14, Apocalipsis 14:13, nos dice, porque recuerden que nos decía, han salido de la gran tribulación. Dice Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los muertos en Cristo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Otra característica de la iglesia verdadera de Cristo: las obras que hemos hecho aquí en la tierra tienen una continuidad. Bueno, esto ya lo sabemos. Precisamente el juicio que viene después de la muerte, dice por ahí en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ahí nos habla de que va a haber un juicio y de que ahí se va a ver
Ahí se va a revelar todo lo que hicimos. Así que también para nosotros, los cristianos, los que pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo, dice que nuestras obras siguen. Ahí dice, descansarán. Bueno, hallaremos un descanso ahí, porque aquí tiene que haber mucha tribulación para un cristiano verdadero. Tiene que sufrir, tiene que llorar un cristiano verdadero. Recuerde que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque lloraremos, nos angustiaremos, vendrá sufrimiento, somos soldados de Jesucristo, tenemos que padecer aquí en la tierra, sufrir por aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no cambian. Una verdadera preocupación, porque recuerde que el Señor nos enseñó el verdadero amor, amar a nuestro prójimo como Él nos amó. Entonces esto va a traer también en nosotros dolor, porque vamos a ver a nuestra propia familia perdiéndose, ya que muchos no quieren venir a Cristo, quieren seguir en sus religiones o en sus maneras de pensar. Ellos piensan que de todas maneras se van a ir al cielo, porque nadie piensa que se va a ir al infierno o al fuego, nadie. Todos creen que se van a ir al cielo y dicen, estoy bien así como estoy, en mi iglesia, en mi religión, en mi forma de pensar, y pues Dios es bueno y me va a llevar al cielo. Pero sin embargo, la palabra de Dios es muy clara en ese respecto, con respecto a esto, ¿no? Y nos dice, bueno, eso sí nos dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Todos los que mueran en Cristo tienen todo allá arriba. Todas las bendiciones, todo lo bueno, y sus obras con ellos siguen. Sus obras serán recordadas. Recuerdan por ahí en Hechos 10 que nos decía que lo que damos para la iglesia, Dios lo va a recordar. El Señor Jesús nos dijo, hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Todo lo que demos de corazón aquí en la tierra nos va contando. Recuerda que lo único que es nuestro verdaderamente, y lo que tenemos y lo que nos podemos llevar, es lo que demos aquí en la tierra, y sobre todo para la obra de Dios, para la iglesia, para que siga habiendo más recursos para la iglesia. Esa es la bendición más grande, porque estamos haciendo tesoros ahí en el cielo. Recuerden que todos quieren hacer tesoros aquí en la tierra, y muy pocos quieren hacer tesoros en el cielo. Pero si nosotros damos algo para la obra, ya veremos al final el tesoro tan grande que vamos a tener allá en el cielo, sobre todo cuando damos más. Recuerde que la verdadera iglesia, como nos dice ahí en Hechos 2, dice que vendían todo lo que, si tenían varios terrenos, los vendían y los daban a los apóstoles, y se repartía a todos, y no había ningún necesitado. Todos vivían tranquilos, felices, contentos, sin preocupaciones, porque sobreabundaba. Ahora el Señor Jesús aquí cuando vino nos enseñó la sobreabundancia, que es saber vivir con poco pero en sobreabundancia de bienes, dando. Él siempre dio, Él se dio a sí mismo. Él, cuando la multitud era de 5,000, para todos dio en sobreabundancia, tanto que se recogieron 12 cestas llenas de comida, de todo lo que sobró. ¿Por qué 12 cestas? Es demasiado eso. Pues porque así el Señor da en sobreabundancia aquí en la tierra. Él va a procurar que siempre haya en sobreabundancia para nosotros. Pero también es necesario que nosotros demos para la obra. No se nos olvide. El Señor Jesús habló mucho de eso. Tesoros en el cielo, donde ni ladrones hurtan, ni nadie puede llegar a quitárnoslos,
Sin embargo, los tesoros de acá abajo, todo se va a acabar. Bueno, nos dice Hechos 3:19. ¿Qué es lo que necesitamos hacer aquí en la tierra para llegar a ser la iglesia verdadera de Cristo? Formar parte de la iglesia de Cristo. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Esa conversión, convertimiento total, dar una vuelta, un total de 360 grados a nuestra vida, a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir. Esa es la conversión realmente. Ya no ser los mismos que fuimos antes. Que ya no nos gusten las mismas cosas de antes. Que ya no hablemos igual, que ya no pensemos igual, que ya no vivamos de la misma manera. Ese es convertirse. Entendamos muy bien, porque muchos piensan que son convertidos, pero no es así. Si siguen siendo los mismos, si siguen hablando de la misma manera, pensando de la misma manera. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Recuerde que nadie que tenga un pecado es mentira, pecado es asesinato, cualquiera de los dos vale lo mismo. Así que nadie con pecado no puede llegar al reino de Dios. Con un pecadito pequeño, una mentirita piadosa, ya con eso estamos fuera del cielo, Es lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos enseñó Jesucristo. Les decía yo que los estándares del Señor son tan altos que nada más con enojarnos con nuestro hermano para Él ya es un asesinato. Nada más con voltear a ver a una mujer con ojos de lujuria ya es adulterio. Esto nos lo enseñó Jesucristo. Ahí Mateo 5, lean a partir de Mateo 5 al Mateo 7. Todos esos estándares nos enseñó el Señor Jesucristo, porque precisamente Él ve las cosas de diferente manera. Él nos quiere enseñar que seamos convertidos a Él. Ahora, convertidos, precisamente que nos enseña acá, para que sean borrados nuestros pecados, es convertidos a la manera de el Señor Jesús nos enseñó aquí en la tierra. Cómo ser, cómo vivir. Es muy famoso esto que nos dicen, poner la otra mejilla. Si alguien nos hiere una mejilla, poner la otra. ¿En verdad somos capaces de hacer eso? ¿O de verdad seguimos con nuestro mismo carácter explosivo así? Porque se trata de una verdadera conversión, de un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento también es cambiar de dirección, ya nunca volver a cometer el mismo pecado que cometimos. Si mentimos una vez, el arrepentirse es para ya no volver a mentir otra vez. Dense cuenta. Arrepiéntanse y conviértase para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, tiempos nuevos, tiempos en que descanse nuestra alma. El refrigerio es para nuestra alma. Si seguimos siendo personas que nos angustiamos, que nos turbamos, que nos enojamos, que nos enfurecemos, que tenemos ira, que no hay descanso en nuestra alma, no estamos convertidos. Entendamos, por favor. De la presencia del Señor deben venir estos tiempos de refrigerio nuevos para nuestra alma, un alma libre, un alma en reposo, un alma en gozo total, un alma que de verdad se deleita en las cosas de Dios y aborrece ya las cosas del mundo, lo que no es grato para Dios. Esta es una verdadera conversión. Este es una persona que forma parte de la iglesia verdadera de Cristo. Nos dice, arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y versículo 20, y Él envíe a Jesucristo,
quien les fue previamente anunciado. ¿A dónde lo envíe? A nuestro corazón. Primero arrepentimiento verdadero, después conversión. Nueva vida y Cristo en nuestro corazón. Este es un verdadero cristiano. Así que nos dice Eclesiastés 9:8 también. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento, aceite sobre tu cabeza, unción. El Espíritu de Dios nunca esté fuera de ti, ni apartado de ti, ni esté contristado, ni mucho menos que ni esté, porque ahí no es uno cristiano. Vestidura blanca es símbolo de santidad. Ungüento sobre nuestra cabeza es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu. Que seamos dirigidos, hasta nuestros pensamientos dirigidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando vino al mundo, dice el Señor Jesús que Él nos iba a dirigir a Él siempre, a recordar todo lo que Jesús nos enseñó, a santificar, a vivificar, a ser nuevas criaturas en Cristo. Por tanto, un verdadero cristiano es aquel que es dirigido totalmente por el Espíritu de Dios, que su vida se basa. ¿Y qué es lo que dejó aquí el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que? Pues la palabra de Dios. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿cómo es la iglesia de Cristo aquí en la tierra? Efesios 5:24 nos dice que la iglesia está sujeta a Cristo. Totalmente. Obediencia a la palabra de Dios. Eso tiene la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Obediencia y sometimiento total a Cristo. Dice el versículo 25 también que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Jesús santificó a su iglesia, primero habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios, cuando nosotros la vivimos, la practicamos, es símbolo también, el agua de la palabra de Dios, y nos purifica, nos lava nuestra vida. Así que eso, el Señor santificó a su iglesia, la purificó y la lavó por la palabra de Dios. Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, cuando Él venga, viene por esta iglesia a presentarse a sí mismo, a su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esta es la verdadera iglesia de Cristo, una iglesia santa y sin mancha. Hombres y mujeres que se esfuerzan en vivir en santidad, que buscan todos los días a Dios en oración, que se someten a la obediencia a Cristo. También primera de Corintios 6:9. Aquí vamos a ver una lista de quienes no pueden entrar al reino de Dios. Nos dice primera de Corintios 6:9. No saben que los injustos, recuerden que las acciones justas de los santos siguen allá arriba. Pero acá los injustos no heredarán el reino de Dios. Y nos dice también, no se engañen. O sea, no piensen que sí van a entrar, no. Ni los inmorales sexuales, dice acá. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero nos dice el versículo 11, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, recuerden la palabra de Dios, pero ya han sido santificados, el Espíritu Santo de Dios, pero ya han sido justificados, Jesucristo nos justifica, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la iglesia verdadera de Cristo es quien ha salido de todo esto.
de fornicación, de inmoralidad sexual, de idolatría, de adulterio, de homosexualismo, de ladrones, borrachos, de toda esa lista. ¿Quiénes van a ser los que no hereden el reino de Dios? Los cristianos verdaderos han salido ya de eso, han dejado todo eso. Esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, así vemos que la iglesia de Cristo es quien ha salido, ha dejado todas las cosas atrás, todo esto malo, todo el pecado. Ya no puede pecar un verdadero cristiano. Mire cómo nos dice primera de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar ya alguien que sea de la verdadera iglesia de Cristo. Primero que nada dice, la simiente de Dios permanece en él. Recuerde que nosotros nacimos de una simiente corruptible, que es la simiente de nuestros padres. La simiente del hombre, la semilla, el linaje humano que está caído, que está, nadie que no haya nacido de nuevo no puede llegar al reino de Dios. Jesús fue tan claro cuando dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El que no ha cambiado, no ha sido transformado, no puede ver el reino de Dios, ni siquiera verlo, mucho menos entrar. Así que una nueva simiente, somos nacidos de Dios, solamente la iglesia verdadera de Cristo, los que van a entrar al cielo. Entonces, es tan clara la palabra de Dios, de verdad que es tan clara. Romanos 6:11 también nos decía, así que ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano, quien forma parte de la iglesia verdadera de Cristo, los únicos que van a poder entrar al cielo, son los que han muerto al pecado. Y están vivos para Dios en Cristo Jesús. Bueno, yo les decía que es una bendición, gracias a Dios, que contamos con el libro de Revelación o Apocalipsis, porque precisamente ahí nos dice cómo es la iglesia que ha llegado al cielo. Es como si Dios nos dijera, miren, va a haber un examen para todo cristiano, pero yo les voy a decir qué cosa viene en el examen. ¿A poco no para todos los jóvenes es una bendición esto que les diga su maestro? Miren, estas cosas son las que vienen en el examen. Entonces ahí nada más se enfocan los jóvenes en estudiar eso, lo que va a venir en el examen. Así también es Apocalipsis para nosotros. Es cómo está la iglesia allá arriba, allá en el cielo. Nos dice qué cosas. También Jesucristo en Apocalipsis 2 y capítulo 2 y capítulo 3, también ahí dice cómo es la iglesia y qué cosas tiene que cambiar la iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 3:1 nos dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Está hablando de Jesucristo, él tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste es para una iglesia pensar que tiene vida en Cristo, pero no es así, sino que está muerto. Por tanto nos dice el versículo 2, sé vigilante. Esto es para todos nosotros. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Pero nos dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Esto es hermosísimo, esto que nos está diciendo. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de la palabra de Dios. Eso es lo que recibiste tú. Eso es lo que escuchaste. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, Jesús sí nos dijo esto, que cuando Él venga por su iglesia, en el arrebato, no sabremos a qué horas va a venir, sino que Él vendrá como ladrón en la noche. Él vendrá a la hora que menos pensemos. Él vendrá y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor allá en el aire. Solamente vienen por su iglesia, Jesucristo, su iglesia que está en santidad, que no tiene ni arruga ni cosas semejantes, sino que es una iglesia santa y sin mancha. Así que dice el versículo 4, esto es lo maravilloso también. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Les decía yo que las vestiduras es símbolo de santidad. Personas que se han esforzado y luchado para ser santas. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice el Señor. Y dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por tanto, vemos que esta es una bendición de que esté escrito así como el Señor Jesús encuentra a su iglesia ahorita. También el versículo 15. Este mensaje es para la iglesia en la Odisea, pero es para la iglesia universal, para la iglesia de Cristo esto, para todos. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense que la iglesia tiene que pasar por estos procesos de enfriamiento, de lucha. Es una lucha continua para mantenerse bien con Dios. Nos dice por ahí un versículo en la palabra de Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Y es necesario que por medio de muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Esto sí nos lo dijo Jesucristo. Esto sí nos lo dice la palabra de Dios. Es necesario que con tribulaciones tenemos que padecer, primeramente porque un cristiano verdadero se tiene que mantener en santidad, tiene que luchar contra él mismo, del pecado que está ahí en nuestra vieja naturaleza, que quiere también satisfacción. La carne también quiere satisfacción, pero las obras de la carne son contra las del Espíritu, y los frutos del Espíritu son los que debemos de dar nosotros. Entonces, frutos del Espíritu se trata de cosechar, se trata de sembrar, de regar, para que al final cosechemos frutos del Espíritu. Entonces le decía, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Como decía la otra iglesia también, tú piensas que tienes vida, que estás vivo, pero estás muerto. Esto mismo dice esta iglesia, yo soy rico en las obras de Cristo, yo soy rico en los dones del Señor, yo sé que... No, pero le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? La ceguera espiritual es la más terrible porque no sabemos ni siquiera cómo estamos delante de Dios. Pero así le dice a esta iglesia, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
La desnudez también es por no tener santidad, vestiduras blancas de santidad. Y dice el 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Recuerda que esto es la justicia, el oro es símbolo de la justicia. Vestiduras blancas para vestirte, santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Palabra de Dios. Leamos, entendamos, tengamos la palabra, guardemos la palabra de Dios y veamos. Podamos tener discernimiento de si estamos bien o estamos mal. Y dice el versículo 19, algo muy importante: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que la reprensión y el castigo, las tribulaciones, las pruebas del Señor es para los que aman nada más. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tiene que haber un celo de Dios en nuestros corazones. Como Moisés, cuando vio que el pueblo adoraba al becerro de oro, estaba en idolatría total. Un hombre tan manso, dice, no había otro hombre más manso en la tierra que Moisés. Y se enfureció, rompió las tablas de la ley, le dijo: ¿quién está con Dios? Y se levantaron los levitas. Desde ahí fue consagrado la tribu de Leví como sacerdotes, y les dijo: maten a todos, maten a sus vecinos, a sus parientes, y que va una cosa tremenda, el celo del Señor, porque en verdad que seamos así también, siempre nosotros, que nada más la gloria para Dios, nuestros actos sean los que a Dios le agradan, nada más, un celo verdadero de Dios. Así que le dice aquí a esta iglesia: sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento también debe ser para el cristiano verdadero, la iglesia verdadera del Señor. Y dice el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto habla de comunión verdadera con Dios, que le abramos la puerta no al pecado sino al Señor. Siempre esté la puerta dispuesta de nuestro corazón a las cosas de Dios. Y dice el versículo 21: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el versículo 22, esto es para todos nosotros, escúchenlo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos manda a meditar muy bien en su palabra, a escuchar todo esto que hemos leído. Es decir, nos dice: escuchen muy bien estas palabras, porque ya vengo pronto, dice el Señor Jesús. Y examínense cómo están como iglesia, para que en verdad nos podamos ir con Él. En verdad seamos parte de la iglesia verdadera de Cristo. Pues vamos a hacer una oración, a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza, porque nos resta mucho camino todavía, y que de verdad, si hemos estado con un pie en el mundo y con un pie con Dios, de verdad nos afirmemos. Afírmate bien, dice el Señor. Afirma bien las obras que están por morir. Si notamos que ha muerto mucho, nada más analicemos cuando nos convertimos, cómo había un fuego de Dios en nuestro ser, y lo único que queríamos era hablar de las cosas de Dios, lo único que queríamos era estar en la iglesia. Y si se ha muerto eso, o parte de eso, afirmemos las cosas que están por morir, que nos arrepintamos. Si nuestro primer amor se ha decaído, si estamos amando otras cosas,
pongamos prioridades en nuestra vida y amemos con todo nuestro ser al Dios primero que nada, y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos, procurando que se salven. Así que vamos a hacer una oración. Señor, ayúdanos y fortalécenos para que seamos parte de la verdadera y única iglesia de Cristo. Danos fortaleza, danos vida, danos tu Espíritu Santo. Perdónanos si hemos contristado a tu Espíritu, si hemos sido desobedientes, si hay pecado en nuestra vida. Limpia a todos, por favor, renuévanos, restáuranos, y que sigamos adelante como esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sino santa verdaderamente. Te agradecemos tu palabra, que es un tesoro inmenso para nosotros, y que nos digas estas palabras. Así que recibimos, Señor, tus bendiciones, y buscaremos solamente a Cristo para seguir adelante, y que un día estemos contigo ahí arriba, que seamos parte de la verdadera y única iglesia de Jesucristo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles a las 6:15 en otra predicación. Bendiciones.